Bueno, les doy la bienvenida a un nuevo video de Fisiología Virtual. Mi nombre es Mauricio Giolidori y hoy les quería comentar algo sobre la regulación de la concentración de glucosa en sangre o de la glucemia. Para eso vamos a usar un principio fisiológico que es el principio de equilibrio, que para un sistema abierto como el organismo, por ejemplo, que tiene una entrada y una salida, o sea que tiene un ingreso y un egreso, intercambia nutrientes con el exterior, la única posibilidad que tiene de mantener un equilibrio es equiparando la cantidad que entra con la cantidad que sale del sistema, o sea, equiparando el ingreso o entrada con el egreso o salida. ¿Y de qué depende entonces la concentración de glucosa en sangre del organismo? De la cantidad o de la masa de glucosa que hay a nivel extracelular, que es lo que se conoce como glucemia. Y esto va a estar en función directa con los ingresos de glucosa al medio extracelular y en relación inversa con el egreso de glucosa del medio extracelular. O sea, cuanto más cantidad de glucosa entra o ingresa, mayor va a ser la masa de glucosa extracelular. Cuanto más cantidad de glucosa egresa, menor va a ser la masa de glucosa a nivel extracelular. Y como les decía recién, de acuerdo al principio de equilibrio o de balance de masa, hay que equiparar la cantidad que entra con la que sale para mantener un nivel relativamente estable de la masa de glucosa extracelular. Entonces vamos a ver cómo ingresa la glucosa al espacio extracelular. Por ejemplo, mediante absorción intestinal. Ese sería uno de los mecanismos. No todas las especies absorben glucosa a nivel intestinal. Por ejemplo, los carnívoros no absorben glucosa a nivel intestinal. Los omnívoros, como nosotros, sí. Y los herbívoros, sobre todo los fermentadores anteriores, prácticamente no absorben glucosa a nivel intestinal. Los fermentadores posteriores sí. Y bueno, el otro mecanismo, además de la absorción intestinal, es la secreción hepática. Y hay mecanismos que tiene para fabricar esa glucosa que va a secretar el hígado. Uno es la glucogenólisis, o sea, la ruptura de la glucosa que está almacenada como glucógeno en el hígado. Y el otro es la gluconeogénesis, que es la fabricación de glucosa a partir de compuestos que no son glucídicos. Esos serían los mecanismos entonces, o ingresa por absorción intestinal o ingresa por secreción hepática. Ahora vamos a ver cómo egresa la glucosa del espacio extracelular. El mecanismo más importante es la captación celular. Entonces se egresa o sale del espacio extracelular e ingresa al espacio intracelular. Las células lo captan. ¿Y para qué lo usan las células? Uno, para producir energía a través de la glucólisis, o sea, la oxidación. También lo pueden almacenar transformándolo en glucógeno, por intermedio de la glucogenogénesis. Y después hay otras maneras indirectas, digamos, de consumir glucosa, que sería la formación de grasa, la lipogénesis o síntesis de grasa, y la otra sería la síntesis o la fabricación de proteínas, que es la proteogénesis. Entonces hay dos maneras directas, glucólisis y glucogenogénesis, y dos indirectas, que serían la lipólisis y la proteogénesis. Entonces, ¿qué procesos incrementan la glucemia? La gluconeogénesis, la glucogenólisis y también de manera indirecta la lipólisis y la proteólisis, porque están ofreciendo otra fuente para combustionar y en cierta medida ahorran glucosa de esa manera. ¿Qué procesos disminuyen la glucemia? La glucólisis, o sea, la oxidación de la glucosa, la fabricación de glucógeno, la glucogenogénesis, y después de manera indirecta, como habíamos visto hace un ratito, la lipogénesis y la proteogénesis. O sea, se consume en esos mecanismos la glucosa. Ahora, ¿cómo hace el organismo para saber qué concentración de glucosa tiene? Y
la respuesta es que eso lo hace mediante quimiorreceptores, que son sensores que son sensibles a la glucosa. ¿Qué células tienen esos sensores o qué células se comportan como sensores de glucosa? Fíjense que hay varias. Las células beta, que producen la insulina a nivel del páncreas. Las células alfa, que son las que fabrican el glucagón, también a nivel del páncreas. Las neuronas CRH, que son las que gobiernan el eje adrenal, las que en definitiva dicen qué concentración o qué nivel de producción de cortisol va a haber a nivel del eje adrenal. Las neuronas simpáticas, de los centros superiores, y las neuronas del eje somatotrófico. Entonces van a ver que hay 5 sensores de glucemia. 5 células diferentes pueden sensar o medir la concentración de glucosa que hay en el organismo. Acá con color rojo y que tiene un efecto positivo están las células beta. Digamos, cuando aumenta la glucemia, las células beta se estimulan y liberan insulina, y las otras 4 que están en color verde, las que fabrican glucagón, las neuronas RH que van a manejar la liberación de cortisol, las neuronas del eje somatotrófico que van a manejar la producción de hormona de crecimiento, y las neuronas simpáticas que son las responsables de secretar noradrenalina. Esas tienen un signo negativo, significa que se estimulan cuando los niveles de glucosa bajan. O sea, podríamos decir que hay 2 tipos de sensores de glucosa: sensores de alta glucemia y sensores de baja glucemia. La célula beta es un sensor de alta glucemia y las otras son sensores de baja glucemia. Eso le da la capacidad de responder ante niveles altos de glucosa o ante niveles bajos de glucosa en sangre. Entonces, ¿cómo funciona el sensor, por ejemplo, de las células beta pancreáticas? En la medida que aumentan los niveles de glucosa en sangre o a nivel extracelular, ingresa por el transportador GLUT2 y aumenta el nivel de glucólisis, la oxida, aumenta la relación ATP-ADP. Eso hace que ese aumento de ATP, que se cierre un canal de potasio que es sensible al ATP. Entonces se activa el canal voltaje sensible de calcio, ingresa calcio a la célula, y ese aumento de calcio en el citosol de la célula beta es el responsable de la secreción de insulina. Eso hace que la insulinemia o la concentración de insulina en sangre aumente. Entonces el canal de potasio sensible al ATP en este caso se cierra ante una hiperglucemia. Esa sería una de las maneras en las que funciona entonces un sensor de glucosa. Entonces ahora vamos a ver cómo se regula homeostáticamente la concentración de glucosa en sangre o la glucemia. Habíamos visto entonces que la masa de glucosa en el medio interno, la cantidad de glucosa que hay en el medio interno, es la que determina la concentración que hay por fuera de las células o en la sangre, y que estaba en función o en relación con la cantidad que ingresaba y con la cantidad que egresaba de glucosa del medio interno del animal o del líquido extracelular, ¿no? ¿Por qué mecanismos ingresaba? Dijimos absorción intestinal, en los que había absorción intestinal, glucogenólisis, o sea, ruptura de los almacenes o del depósito de glucógeno a nivel hepático, gluconeogénesis, o sea, la fabricación de glucosa a partir de fuentes que no son glucídicas, y también había un efecto indirecto a través de la lipólisis y de la proteólisis. Todo eso, estos mecanismos favorecen o aumentan el ingreso de glucosa al medio interno del animal. Los egresos se dan por oxidación en la glucólisis, fabricación de glucógeno, que es esto como glucogenogénesis, y también por la síntesis o la fabricación de lípidos y de proteína, lipogénesis y protogénesis. Así consume el organismo, digamos, glucosa, por lo tanto sale del medio extracelular. Y bueno, acá a este principio de equilibrio, si le anexamos los sensores de glucemia, por ejemplo, en este caso, cuando los niveles de glucosa aumentan,
Fíjense que se va a ir a estimular la célula beta, que es la que fabrica insulina. Va a comparar con un rango de ajuste, estaría entre los 70 y 100 miligramos por decilitro de glucosa en sangre. Y si los niveles son altos, lo que va a hacer es, por un lado, favorecer todos los mecanismos que aumentan el egreso. La glucólisis, o sea, el uso celular o el uso periférico de la glucosa. Favorecer el depósito de glucógeno en el músculo y en el hígado. Y favorecer la producción también y la síntesis de grasa y de proteína a nivel de tejido adiposo y del tejido muscular sobre todo. Y no solo eso, sino que también va a ir a inhibir todos los mecanismos que favorecen el ingreso de glucosa al organismo. Entonces, estimula el centro de la saciedad, entonces el animal o la persona va a tener menos hambre. También inhibe la glucogenólisis, la gluconeogénesis, la lipólisis y la proteólisis. Por eso en general la insulina se dice que tiene un efecto anabólico, ¿no? Bloquea todo lo que es el ingreso y favorece el egreso o el consumo de glucosa, o sea, ese egreso del medio interno, extracelular del organismo, por ejemplo, para usarlo como fuente de energía o para almacenarla. Y en las situaciones en las que los niveles de glucosa caen, ahí se estimulan los otros sensores, ¿no? Esos sensores que eran de hipoglucemia y estaban asociados a las células que fabricaban el glucagón, la adrenalina, el cortisol, por ejemplo. ¿Y estos qué van a hacer? De vuelta, comparan contra ese rango de ajuste de alrededor de 70 a 100 miligramos por decilitro, y lo que van a hacer es antagonizar el efecto de la insulina. Es decir, van a favorecer todos los procesos que aumentan el ingreso de glucosa al medio interno del animal, o sea, aumenta el apetito, la glucogenólisis, o sea, la ruptura del glucógeno para secretar glucosa hacia la sangre, la neoglucogénesis o gluconeogénesis, la fabricación de glucosa, y también los procesos de lipólisis, de ruptura de la grasa que está depositada como triglicéridos, y proteólisis. Esto en general para que los use el hígado como precursores de glucosa para la neoglucogénesis. O sea, así es más o menos cómo se mantiene o cómo se regula homeostáticamente la concentración de glucosa en sangre. Y lo otro que van a hacer estos es frenar o inhibir todos los factores o los procesos que aumentan el egreso. O sea, frenan la glucólisis, la glucogenólisis, la lipogénesis, la protosíntesis o proteogénesis. Esa es la manera entonces de que tiene el organismo de regular la concentración de glucosa en sangre. Entonces, como conclusión, digamos, ¿cómo se regula homeostáticamente la concentración de glucosa en sangre? Podemos decir que esa masa dependía de glucosa, de la cantidad que ingresaba y que salía del organismo, y en este caso del medio extracelular, y la manera que tiene es equiparando el ingreso y el egreso de glucosa. Entonces, el organismo regula su glucemia o su concentración de glucosa en sangre modificando el ingreso y el egreso de glucosa. Bueno, espero les haya gustado el video y si es así, nos vemos en el próximo video de Fisiología Virtual. Que tengan suerte.